Bueno, buenas noches a todos los que están conectados. Bienvenidos a una última reunión interinstitucional y a su reunión de este año 2021. Para mí es un placer presentar hoy con el patrocinio del Laboratorio Novartis en este evento de hoy. Tenemos a la doctora Laura Gallego. Ella es médica internista egresada de la Universidad del Bosque y actualmente se encuentra haciendo su especialización en reumatología en la FUCS. Está acompañada del doctor Alejandro. El doctor Alejandro pues, Escobar es el coordinador, el director de programa de posgrado de reumatología en la FUCS, quien está aquí acompañándonos esta noche también. Alejandro y Laura, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos los que están aquí en este último evento de este año y sé que el otro año vamos a estar también muy fuertes con estos eventos académicos que nos fortalecen a todos como grupo y como gremio. Camilo, buenas noches, muy buenas noches a todos. Agradezco la presentación, agradezco el apoyo de Novartis, agradezco la oportunidad que nos da Sorreuma de compartir este espacio de tiempo como colegas desde el punto de vista académico. En esta noche queremos presentarles a ustedes una complicación de nuestras enfermedades inflamatorias que para nosotros, como Servicio de Reumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Hospital San José, poco conocemos, poco sospechamos, poco buscamos y realmente poco sabíamos del tratamiento. Pensábamos que se manejaba diferente y nos hemos llevado sorpresas en este caso que vamos a presentar. En eso, pues agradezco a la doctora Laura Gallego, que fue la residente en formación, estudiante en formación, que se encabezó el tratamiento y el enfoque de esta paciente, y es nuestra representante, pues, como grupo de reumatología. De igual forma, queremos entonces socializarles y presentar a ustedes lo que aprendimos con este caso. Quiero agradecerles también la compañía que tenemos de la doctora Ana María Madero. La doctora Ana María Madero es especialista en hematología, graduada de la Universidad Nacional y trabaja actualmente en la Clínica Colombia. Entonces, agradezco la compañía de la doctora Ana María Madero y esperamos aprovechar su presencia, doctora. Agradezco también la compañía del doctor Fernando Polo. El doctor Fernando Polo es especialista en patología, es coordinador del Departamento de Patología del Hospital Infantil de San José. Espero que también podamos aprender mucho de su experiencia, doctor Polo, y esperamos que nos pueda acompañar el doctor Carrillo, radiólogo especialista en tórax de Clínica Mederi, que si él puede estar en una reunión, pues quedó de avisarnos para acompañarnos. Entonces, agradezco mucho, doctora Laura, y espero que sea de su agrado y que podamos al final dar algo de discusión, de pronto con la experiencia que tengan muchos reumatólogos que nos acompañan como colegas. Por favor, doctora. Muchas gracias, profe. Muchas gracias al doctor Camilo por la presentación y, bueno, a todos los que están conectados en este momento. Bueno, a continuación vamos a presentar el caso clínico interinstitucional del Servicio de San José. Es una paciente de 72 años de edad, género femenino, natural de Madrid, Cundinamarca, procedente de Bogotá. Ella es casada y vive con su núcleo familiar y la ocupación es ama de casa. Esta paciente es conocida por el servicio de reumatología al ser remitida por el grupo de cabeza y cuello por una historia clínica que inicia aproximadamente en el 2018, cuando era manejada por el Servicio de Medicina Familiar, al parecer por síndrome de Sjögren, y posteriormente hacia el año 2019 ellos documentan un crecimiento que es progresivo y bilateral de la glándula parótida. Realizan algunos estudios de extensión y remiten para que fuera valorada por el grupo de cabeza y cuello, quienes conocen a la paciente hacia el año 2020. En el año 2020 se realiza una biopsia de la glándula parótida en la que se documenta un trastorno linfoproliferativo de apariencia benigna, razón por la cual, teniendo el antecedente no muy claro del síndrome de Sjögren, el servicio de cabeza y cuello refiere para que fuera valorado por reumatología. A la revisión por sistema se ha tenido pérdida de peso no intencional, no hay diaforesis nocturna, tiene serostomía, seroftalmia y serodermia sin otros síntomas autoinmunes. Como antecedentes de importancia, la paciente es hipertensa e hipotiroidea con adherencia al tratamiento farmacológico. Como única intervención quirúrgica tenía la biopsia de glándula parótida y como antecedentes ginecológicos tiene gestas 4, partos 4, vivos 4 con hemorragia posparto durante el último embarazo, razón por la cual requirió soporte transfusional.
Al examen físico, la paciente tiene signos vitales en rangos de normalidad, pero llama la atención que tiene una mucosa oral que está seca, con un lago salival que es escaso, sin encontrar lesiones en la orofaringe, con parotia derecha que es de 7 por 9 centímetros e izquierda que es de 6 por 10 centímetros. Estas son no dolorosas con una consistencia que es petrosa y difusa, y como se puede observar en la imagen, tampoco se encontraban signos locales que fueran compatibles con algún grado de inflamación o infección a nivel local. Teniendo en cuenta el enfoque que propone la Universidad de Nueva York en conjunto con el grupo de otorrinolaringología del grupo de cabeza y cuello, la paroteomegalia bilateral se puede enfocar desde 5 grandes grupos. Dentro de estos está la cialoadenosis con los trastornos metabólicos, los endocrinos y los nutricionales, las patologías infecciosas como VIH, tuberculosis o la parotiditis viral, neoplasias como el linfoma MALT, oncocitomas y tumor de Warthin, y algunas patologías autoinmunes como el síndrome de Sjögren, vasculitis ANCA, sarcoidosis o enfermedad por IgG4. El grupo nominado por ellos como misceláneas contempla la amiloidosis y la neumoparotiditis. Dentro de las patologías autoinmunes que este grupo documentó, acorde a la población que ellos analizaron, ellos documentan que la prevalencia para la cialoadenitis puede ser del 99%, para el síndrome de Sjögren del 75%, sarcoidosis 17% y vasculitis ANCA del 13%. De acuerdo al tiempo de evolución, ellos también las subdividen en las causas que pueden ser agudas y las crónicas, siendo las crónicas aquellas que tengan un curso superior a 3 semanas, en la que es muy importante que al examen físico se discrimine si hay dolor o no hay dolor a la palpación de la parotia. En el caso de que sí sea una parotia dolorosa y que ésta sea con una consistencia nodular, puede corresponder a tuberculosis. Pero si es dolorosa y su consistencia es difusa, puede ser o tuberculosis o síndrome de Sjögren. Por el contrario, si no hay dolor a la palpación y la consistencia es nodular, puede ser o VIH, tuberculosis o algún trastorno linfoproliferativo. Si es no dolorosa, como hasta el momento se ha documentado en esta paciente, y su consistencia es difusa, puede ser o un síndrome de Sjögren o una enfermedad por IgG4, sarcoidosis o infecciones como la tuberculosis. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, en una paciente de 72 años que tiene síndrome seco, parotidomegalia bilateral, que es crónica, difusa y no dolorosa, que está asociada con síntomas constitucionales, como diagnósticos diferenciales desde el enfoque autoinmune, se tiene que corroborar si efectivamente la paciente tiene un síndrome de Sjögren o si podría tratarse de una cialoadenitis esclerosante, sarcoidosis o enfermedad por IgG4. También podría tratarse de un trastorno linfoproliferativo que fuera secundario o asociado a la patología autoinmune o ser una patología crónica infecciosa, en el caso de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus o tuberculosis. Es por esta razón que el Servicio de Reumatología para ese momento considera la realización de paraclínicos e indica la realización de biopsia de glándula salival. La paciente acude nuevamente a control por el servicio. Para ese momento tiene crecimiento progresivo de la glándula parótida, ya había tenido pérdida de peso, estaba con deterioro de la clase funcional y había sido valorada por el servicio de oftalmología. Ellos documentan que tiene ojo seco, acuodeficiente bilateral, con un test de flujo salival no estimulado que es de 0 mililitros por minuto. En el perfil autoinmune se encuentra ANAS 1 en 160 patrón nuclear granular fino, ENAS con anti-RO y anti-LA que están positivos, complemento con C4 consumido, el anti-DNA que está negativo y el factor reumatoide positivo con crioglobulinas negativo. Dentro de los paraclínicos, en la bioquímica sanguínea se encuentra únicamente con linfopenia y en el perfil infeccioso se descarta VIH, sífilis y citomegalovirus. Sin embargo, llama la atención que tiene el antígeno de superficie y el anticuerpo total para la hepatitis B reactivo, así como anticuerpos para la hepatitis C reactivos. En la electroforesis de proteínas, pico monoclonal en la región gamma. En el diferencial de las inmunoglobulinas, aumento de la inmunoglobulina en especial de IgG, y en la inmunofijación en suero, esta es reportada como positividad para IgG lambda.
A nivel de las cadenas ligeras se encuentra una cadena ligera kappa en 135, lambda de 28.4 con un ratio de las cadenas kappa y lambda en 4.76. La glándula salival menor tiene un reporte en el que hay un 90% del reemplazo por material amorfo eosinófilo pluricelular con presencia de células que son gigantes multinucleadas, remanentes de glándula salival con inflamación crónica y presencia de agregados linfoides. No fue posible calcular en esta paciente el focus score, pero realizaron coloraciones especiales y encontraron rojo Congo positivo, con lo cual se hace el diagnóstico histopatológico de amiloidosis. Entonces, hasta el momento se trata de una paciente de 72 años que tiene síndrome de Sjögren, que está cursando con una gamapatía monoclonal y que está por establecerse el curso crónico de una hepatitis B y o la hepatitis C, en la que se documenta amiloidosis en la glándula salival y que esta amiloidosis podría ser una amiloidosis AA secundario a procesos crónicos inflamatorios o también podría ser una amiloidosis AL secundario a la gamapatía monoclonal ya documentada en la paciente. Es por esta razón que el servicio de reumatología considera iniciar pilocarpina 5 miligramos cada 12 horas y realiza una serie de paraclínicos para establecer si había algún tipo de organicidad asociada ya a la amiloidosis con ecocardiograma, función renal y tomografías, solicita biopsia de parótida y concepto por hematología. La paciente acude a control por hematología con algunos de los exámenes que ya se habían solicitado por el servicio. Dentro de estos, el perfil para hepatitis B, en el que se encuentra antígeno de superficie que es positivo bajo, con un antígeno E que está negativo, con una carga viral que tiene menos de 2.000 unidades por mililitro, ALT normal, hasta ese momento sin ninguna alteración a nivel hepático, por lo cual se considera, si es desde la terminología antigua, que se trataba de un portador inactivo, y si es desde la terminología actual, que es una infección crónica de hepatitis B. Por otro lado, en la hepatitis C tiene una carga viral que está negativa, configurando el diagnóstico de una hepatitis C crónica ya curada, IGRA que está negativo, y a nivel cardíaco tiene un ecocardiograma con una fracción de eyección que es del 60% sin compromiso estructural. A nivel renal tiene proteínas en 24 horas de 66.73 miligramos en un volumen urinario de 660 mililitros con azoados normales. En la biopsia de glándula parótida tiene positividad para proteína amiloide P, y aquí también tenemos coloraciones especiales con un rojo Congo positivo. Sin embargo, con citometría de flujo en la que la población de los linfocitos T, B y las células plasmáticas están dentro de los parámetros normales. Para ese momento, el concepto por el servicio de hematología es que, teniendo en cuenta estos hallazgos de amiloidosis en la glándula salival menor y en la parótida, y uniendo eso con los hallazgos de la electroforesis de proteínas, así como la inmunofijación en suero y el cociente de cadenas ligeras, se podría tratar de una amiloidosis sistémica, considerando para ese momento la realización de biopsia de médula ósea y biopsia de grasa periumbilical, teniendo en cuenta que estas tienen una sensibilidad que es superior al 80% para documentar infiltrado de proteína amiloide. Adicionalmente, ellos solicitan los niveles de troponina y NT-proBNP para establecer el riesgo y el pronóstico en la paciente en caso de que se pudiera corroborar que se tratara de una amiloidosis sistémica. Se realiza la biopsia de médula ósea. En la inmunohistoquímica esta es positiva para células plasmáticas menos del 5%. En este caso, las coloraciones especiales de rojo Congo fueron negativas, y en la citometría de flujo, los linfocitos B y las células plasmáticas no tienen fenotipo patológico. En la biopsia de grasa periumbilical, esta es negativa para amiloide A y amiloide P. Las coloraciones especiales son rojo Congo negativo. Teniendo en cuenta el enfoque de la gamapatía monoclonal, esta se puede subdividir en dos grandes grupos. El primero es el mieloma múltiple, con sus diferentes subgrupos, y el segundo es la gamapatía monoclonal de significado incierto.
Aquí toma relevancia la realización de la biopsia de médula ósea porque si se encuentra que hay menos del 10% de células plasmáticas, este permite discriminar la gamapatía monoclonal hacia las gamapatías monoclonales de significado incierto. Dentro de estas se encuentran varios subtipos, pero se encuentra que las que son asociadas a cadenas ligeras se caracterizan porque tengan un aumento en la cadena ligera kappa y lambda, con un incremento en el ratio de las mismas, y como se encontró en este momento en la paciente, también podría correlacionarse con un aumento en un pico monoclonal. Por lo cual, pues lo más probable es que esta paciente en este momento cursara con una gamapatía monoclonal por cadenas ligeras, que tiene un aumento kappa lambda con una relación aumentada con un componente monoclonal IgG, cuyo riesgo para que progrese a un mieloma múltiple de cadenas ligeras es del 0.3% o para amiloidosis AL en el 0.2%. Entonces, hasta acá se trata de una paciente con síndrome de Sjögren que tiene una gamapatía monoclonal secundaria, probablemente también al síndrome de Sjögren, y amiloidosis glandular. ¿Pero en qué consiste la amiloidosis? La amiloidosis son las proteínas solubles del plasma que van a tener unos cambios conformacionales, van a tener un plegamiento que es patológico, y esto hace que se formen unas láminas que son antiparalelas betas, las cuales van a quedar oligomerizadas y ante una proteólisis deficiente quedan acumuladas en los tejidos. Este plegamiento patológico puede estar relacionado con varias cosas, como el envejecimiento, que se tenga una hiperproliferación celular, que se tenga predisposición genética. Todos estos que son factores que finalmente van a impactar en la proteólisis deficiente, que va a llevar a que se continúe con el acúmulo y la formación de este material amiloide en el órgano productor e incluso que se pueda diseminar. Desde la clasificación de la amiloidosis, estas pueden ser determinadas de acuerdo a las proteínas constitutivas, que son cerca de 36 las que se han documentado, pero pues acá se hará referencia como a las más frecuentes. Dentro de estas es importante que en la nomenclatura la segunda letra siempre hace referencia a la proteína constitutiva, siendo en la amiloide AA la amiloidosis reactiva, AL, que es la amiloidosis por cadenas livianas, y la amiloidosis TTR, que es por transtirretina, pues que está asociada a trastornos hereditarios. También se encuentra la clasificación de acuerdo a la localización de los depósitos. Se trata de una amiloidosis localizada si solamente se encuentran en el órgano potencialmente productor, o es una amiloidosis sistémica cuando se encuentra, además del órgano productor, otros órganos, incluso a distancia. Desde la proteína constitutiva cambia también la fisiopatología en estos pacientes, porque en el caso de la proteína amiloide AL, esta se va a originar desde un agente que es cancerígeno, y este es porque favorece la proliferación de esos linfocitos B monoclonales y de las células plasmáticas, potencialmente las cadenas ligeras que pueden ser kappa o lambda, las inmunoglobulinas, las cuales van a quedar oligomerizadas en el órgano productor, y ante una proteólisis que sea limitada o deficiente, pues se van a quedar aquí acumuladas. En el caso de la amiloidosis AA, que es secundaria a inflamación crónica, pues esta puede desencadenarse por procesos infecciosos o por patologías autoinmunes, en las que va a haber una activación de los macrófagos, se va a favorecer toda la producción de las citoquinas proinflamatorias, las cuales a nivel hepático van a favorecer la producción de esta proteína amiloide, que también va a ser oligomerizada y por proteólisis deficiente pues queda acumulada en los tejidos. En este caso, el órgano que se ve afectado como en primera instancia es el hígado, pues por la fisiopatología de estas, y se podría encontrar incluso hepatomegalia en estos pacientes. En cuanto a las proteínas constitutivas, se encuentra la proteína amiloide AA. Como característica, esta está más asociada a países que están en vías de desarrollo por la asociación que esta tiene con los procesos que son infecciosos. También se puede asociar con obesidad,
se puede asociar a enfermedades monogénicas como la fiebre mediterránea familiar o algunas enfermedades poligénicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, espondiloartritis y la artritis idiopática juvenil. En los órganos que se ve en mayor compromiso es hígado, tracto gastrointestinal, vaso y riñón. En cuanto a la proteína amiloide AL, esta es más en países desarrollados. Incluso Estados Unidos mostró que en el 2007 la prevalencia era de 15.5 casos por millón de habitantes. Hacia el 2015 aumentó a 40.5 casos por millón. La incidencia aumentó a 2.200 casos nuevos al año y esta puede ser secundaria a mieloma múltiple en el 20% o puede ser en el 80% a neoplasia de células plasmáticas. Esta puede cursar con recuentos celulares normales y células plasmáticas policlonales en la biopsia de médula ósea. De esta proteína constitutiva se puede encontrar compromiso en cualquier órgano, pero inicialmente el compromiso puede ser renal y posteriormente puede ser incluso cardíaco. Frente a la tipificación se puede hacer por inmunistoquímica o por espectrometría de masas. Sin embargo, hasta donde se investigó, en Colombia no se cuenta con ninguna de estas técnicas pues, para que se pueda llevar a la tipificación, por lo cual para llevar al diagnóstico en estos pacientes es muy necesario la clínica, la evolución y los órganos que están potencialmente comprometidos, lo cual dificulta a veces el diagnóstico temprano y también el tratamiento dirigido. Como se puede ver en la imagen, los depósitos de la proteína amiloide AL pueden comprometer cualquier órgano, pero si en algún momento hay un paciente que tenga únicamente clínica o compromiso hepático, renal y gastrointestinal, la asociación con proteína amiloide AA es alta, seguida pues después de la amiloide AL, y es en última instancia o menos probable que se encuentre comprometido por transtirretina. Pero si el compromiso es pulmonar o en sistema nervioso periférico, es más frecuente que incluso se encuentren acúmulos por transtirretina que por proteína amiloide AA. Y en el caso de corazón, es poco probable o los casos son muy remotos en el que el infiltrado sea por proteína amiloide AA. Entonces, hasta acá, ¿cuál es la relación que tiene el síndrome de Sjögren con la amiloidosis? Dentro de las teorías que se han planteado, la amiloidosis y el síndrome de Sjögren puede estar conformado por ambos tipos de proteínas, tanto proteína amiloide AA como proteína amiloide AL. Y lo que se considera es que posterior a que haya un insulto que se ha generado por un virus sobre las células epiteliales, estas entran en apoptosis y exhiben sus múltiples antígenos al medio externo. Estos van a ser reconocidos por la célula presentadora de antígenos, los cuales los procesa y los exhibe a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, se los presenta el linfocito T y se genera una coestimulación y una respuesta efectora que es TH1, TH17. Se van a liberar diferentes citoquinas que son proinflamatorias e interferón gamma, y estas citoquinas a nivel hepático lo que van a hacer es que secretan lipoproteínas de alta densidad. Estas van a contener la proteína de fase aguda, que es la proteína amiloide acérica. Esta proteína va a ser escindida y luego ante la proteólisis deficiente va a quedar oligomerizada y va a llevar a la conformación de las fibrillas amiloides, inicialmente a nivel hepático y posteriormente incluso podría ser a nivel sistémico. En cuanto al interferón gamma, este va a tener un efecto sobre las glándulas, va a inducir la producción del factor activador de las células B, y este a nivel de los centros germinales va a favorecer la producción acelerada de las células plasmáticas. Esta producción aumentada de las células plasmáticas va a favorecer que se produzcan todas las cadenas ligeras libres monoclonales, y ante el defecto en la proteólisis van a quedar oligomerizadas y se va a llevar a la formación de las fibrillas amiloides. Por lo cual, en la amiloidosis y el síndrome de Sjögren se podría encontrar amiloidosis AA y AL, siendo un poco más predominante en la serie de casos la amiloidosis AL. Entonces, analizando las series de casos,
en el caso de la amiloidosis AA secundaria al síndrome de Sjögren primario, el grupo del doctor Zahir del Hospital de Mónaco publicó este año una serie de casos en un estudio retrospectivo en el que habían pacientes con síndrome de Sjögren en los que se documentó la amiloidosis incluso un año después del diagnóstico del síndrome de Sjögren o tan tardío como 8 años después de que se les hubiera diagnosticado el síndrome de Sjögren. En estos pacientes la clínica fue muy variable, había compromiso renal, pulmonar, cutáneo y a nivel de las glándulas, pero dentro de estos casos hay una paciente que tiene 54 años que cursó también con síntomas secos, con parotidomegalia. En ella se estableció el diagnóstico de una amiloidosis AA localizada a nivel glandular. No se encontró degeneración linfoide y en ella se dio tratamiento con rituximab con adecuada respuesta clínica. Otra serie de casos que es más grande, que es del año 2018, realizada en México y publicada por el grupo de la doctora Hernández. Ella encuentra que habían 55 casos de amiloidosis, de los cuales 52 eran amiloidosis localizada, que estaba en el pulmón, en la piel, en mama y riñón. 3 casos eran sistémicos, pero lo importante de estos casos es que en los 52 que eran localizados eran sin componente monoclonal, y los únicos 3 casos que ellos documentan como sistémicos, estos sí tenían componente monoclonal. Dentro de los 55 casos, ellos refieren que la proteína constitutiva que predominaba era la proteína amiloide AL. Realizan el diagnóstico también en un periodo de tiempo muy variable, en unos pacientes un año después del diagnóstico del síndrome de Sjögren y en otros pacientes hasta 25 años después. Los llevaron a biopsia del órgano que estaba comprometido. Le realizan coloraciones especiales en los que el rojo Congo pues es positivo. Luego los llevaron a inmunohistoquímica y con esto pudieron determinar la proteína constitutiva. Cursaron también con hiperreactividad de células B. Algunos de ellos se transformaron a linfoma, en especial al linfoma tipo MAL, y el tratamiento fue muy diverso de acuerdo a la clínica, al órgano comprometido, siendo incluso tratamientos quirúrgicos. En otros solamente los llevaron a manejo con esteroides, y en los que era simplemente un hallazgo incidental los dejaron bajo observación. Pero dentro de los 3 casos que tienen compromiso sistémico con componente monoclonal, es muy importante ver que la proteína que encontraban de predominio era proteína amiloide AL, que en las serologías estos pacientes tenían antirrobo, anti-LA que estaba positivo, tenían biopsia de médula ósea en el cual se encontraba menos del 10% de células plasmáticas, a excepción del tercer caso que tiene entre el 10 y el 15%, pero lo más relevante acá es que los 3 casos tenían compromiso en las glándulas, en este caso lacrimales y salivales. Ninguno de estos pacientes tuvo transformación al linfoma, y pues también el tratamiento fue muy diverso de acuerdo a la edad del paciente y al compromiso clínico que documentaron para ese momento. Entonces, continuando con el caso clínico, la paciente vuelve nuevamente a control por el servicio de reumatología. Para ese momento, la paciente ya está con requerimiento de oxígeno suplementario, su peso ha estado estable, no ha tenido fiebre, no hay diaforesis nocturna. Al examen físico, la paciente no tiene macroglosía ni adenopatías, no hay alteraciones gastrointestinales ni geniturinarias, no hay compromiso articular, no se encontraron lesiones cutáneas, ni un compromiso aparente a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Para ese momento tiene el reporte de la troponina y de los LNT-proBNP que están normales, y presenta las tomografías que se habían solicitado desde la primera valoración por el servicio de reumatología. En estas tomografías, como se puede ver, esta es la TAC de cuello con pues el crecimiento de la glándula parótida y el compromiso bilateral por esta. En el TAC de tórax no hay adenomegalias mediastinales, pero sí se encontraron múltiples nódulos con densidad de tejido blando, con distribución aleatoria en ambos campos pulmonares, con diámetros de estos nódulos que están entre 2 y 14 milímetros. Estos están con tendencia a la consolidación,
con engrosamiento lineal en los septos interlobulillares y encontrando que incluso algunos de estos nódulos ya están presentando cavitaciones que son subpleurales que predominan hacia los lóbulos inferiores. En el TAC de abdomen únicamente se encuentra leve hepatomegalia. Y para ese momento, la conducta por el servicio de reumatología es que, teniendo en cuenta ya pues los diagnósticos conocidos de esta paciente, pues el compromiso pulmonar podía tratarse de un micronódulo pulmonar secundario a la amiloidosis, al síndrome de Sjögren e incluso podría corresponder a un trastorno linfoproliferativo. Para ese momento se realiza nuevamente toda la pesquisa de infecciones, se realiza BK seriado, sin encontrar positividad en ninguna de estas, y se considera riesgo-beneficio en la paciente iniciar manejo con glucocorticoides. Adicionalmente, se le solicita concepto al servicio de neumología. Teniendo en cuenta el enfoque de la enfermedad pulmonar micronodular y que ésta se debe establecer de acuerdo a si hay involucro o no de la superficie pleural, si no hay ningún compromiso en la superficie pleural, puede ser un nódulo que es centrolobulillar, y si está asociado a algún proceso infeccioso, se puede relacionar con arbol-ingemación. En el caso de que sí se tenga compromiso de la superficie pleural, se puede subdividir en perilinfático o también en un micronódulo que es difuso o aleatorio. El perilinfático puede tener una localización que es pleural, septal o peribroncovascular. Está asociado a patologías como la sarcoidosis, neumoconiosis e incluso también la amiloidosis, y en el caso del difuso o aleatorio, como su nombre lo indica, es más desordenado, tiene un patrón difuso, y puede estar asociado a amiloidosis, linfoma, metástasis o melanomas. Desde el enfoque de la amiloidosis y el pulmón, la amiloidosis puede tener tres patrones diferentes. Puede ser pulmonar nodular, puede ser alveolo-septal difuso o puede ser traqueobronquial. En el caso del pulmonar nodular, puede tener uno o más depósitos que son nodulares, que son de tamaño variable, que su localización es subpleural periférico con compromiso bilateral. En se va a encontrar un predominio de la proteína amiloide AL-kappa, en especial si es localizado a pulmón, o AL-lambda si es un compromiso más sistémico. Dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentran la neoplasia, el mieloma, las gamapatías monoclonales de significado incierto y el linfoma MALT. Y dentro de las patologías autoinmunes asociadas a estas se encuentra el síndrome de Sjögren. En las series de casos se considera que el pronóstico puede ser muy bueno, pero también va a depender del tiempo en el cual se le haga el diagnóstico al paciente y en especial si se logra la tipificación del mismo. En el alveolo septal difuso, va a estar caracterizado por que tenga depósitos de amiloide en los vasos que son más pequeños y en el intersticio. Puede cursar con un engrosamiento del tabique que es interlobulillar, con vidrio esmerilado, con bronquiectasias por tracción y panal de abejas. En el caso de las bronquiectasias por tracción, estas pueden favorecer también la producción de proteína amiloide AA, secundaria pues a la inflamación que hay ahí a nivel local. Y si el paciente es tratado, por ejemplo, con corticoides, probablemente estas bronquiectasias pueden en algunos casos recuperar o mejorar. Esta se asocia a amiloidosis cardíaca, en especial en los casos que se ha documentado la amiloidosis senil, o también a amiloidosis AL sistémica, o si hay compromiso de la pleura, también puede cursar con un infiltrado pleural y derrame pleural. Dentro de los diagnósticos diferenciales es importante discriminar siempre si hay infiltración pulmonar en el caso de las neoplasias por células B. Y el traqueobronquial, que es el menos frecuente, se va a caracterizar por placas que son submucosas, que son multifocales. En esto se considera que es un cuadro de amiloidosis limitada, en la que hay esta no está asociada tanto con la proliferación clonal o linfoplasmocitaria sistémica, y en la que el compromiso se queda localizado en la laringe y la tráquea, y es poco probable o infrecuente que comprometa el parénquima pulmonar.
Entre la conexión del síndrome de Sjögren y el compromiso parenquimatoso, lo más frecuente es que en el síndrome de Sjögren se encuentre enfermedad pulmonar intersticial, seguido del fenotipo fibrótico progresivo, pero en ninguna de estas dos entidades es usual encontrar micronódulos asociados a las mismas, mientras que en la enfermedad quística pulmonar, en la que se encuentra la neumonía intersticial linfoide o la hiperplasia nodular linfoide, esta sí puede tener micronódulo asociado al cuadro, al desenlace parenquimatoso, seguido de la amiloidosis pulmonar, que también en su patrón nodular pulmonar, en el 2% de los casos, puede tener esta manifestación. De aquí también es muy importante que estos nódulos se localizan en especial a nivel de los lóbulos inferiores, de las áreas periféricas y subpleurales, que la proteína constitutiva que más se ha encontrado relacionada es la proteína amiloide AL. No es exótico encontrar proteína amiloide AA, pero no es la más frecuente, y se ha relacionado también con serologías elevadas por anti-Ro positivo. Hasta acá, pues es una paciente que ya es síndrome de Sjögren, amiloidosis, con micronódulo pulmonar, pero nos queda una pregunta, es si esto puede estar asociado o correlacionado con linfoma. De esto se encontró que los series de casos, en especial publicados por el grupo de neumología de la universidad en Estados Unidos, documentan que el micronódulo pulmonar en los pacientes que tengan un síndrome de Sjögren primario tiene causas, características y hallazgos clínicos radiológicos que son muy diversos, que los pueden subdividir en malignos y benignos, en los que los malignos predomina la asociación con el linfoma no Hodgkin, seguido del carcinoma de pulmón, en especial si el paciente tiene antecedente de tabaquismo. También se puede encontrar los linfomas mal sin infiltrado amiloide o con infiltrado amiloide. Y en el caso de las benignas no es lo más frecuente, pero sí se puede encontrar, como en esta serie de casos, que de 12 pacientes, 7 tenían amiloidosis y era un curso benigno del cuadro clínico. De aquí es también muy importante discriminar que ellos encontraron que los pacientes que tenían linfoma tenían esplenomegalia, linfadenopatía, púrpura, fenómeno de Raynaud, tenía centros germinales ectópicos y un focus score que era mayor a 3. En cuanto a lo serológico, tenían factor reumatoide positivo, anti-Ro positivo, linfopenia, crioglobulinemia y monoclonalidad. Pero en los hallazgos tomográficos también se encontró que estos tenían un infiltrado que era multinodular, que su localización era apicomedial, bilateral, con un tamaño en los nódulos que era de 20 a 41 milímetros, que tenía mayor avidez en la captación cuando les hacía PET scan, y estos tendían a tener una tendencia a la consolidación o a la asociación con quistes. Algo muy importante es que esta población eran pacientes más jóvenes que tenían linfadenopatías no contiguas y se asociaban en algunos casos con vasculitis, comparado con los que tenían amiloidosis, que era una población que era más senil, que tenía como compromiso clínico artralgias o neuropatía periférica, y que en la localización de este nódulo pulmonar eran más centrolobulillares, eran basales, bilaterales y permanecían estables en el tiempo. El tamaño del nódulo era algo más pequeño que lo que se documentó en la población que tenía linfoma, tenían menos avidez para captar en el PET scan y se encontró asociación con la progresión de estos a lesiones quísticas y a engrosamiento septal, que como se ha visto en la paciente, pues se relaciona con varios de los hallazgos que se han referenciado durante el caso clínico. La edad, la localización de los micronódulos centrolobulillares, que son basales, bilaterales, y el tamaño del micronódulo en esta paciente también era pequeño, con algunos de estos que ya estaban progresando a lesiones quísticas. Para ese momento, la paciente ya es valorada por el servicio de neumología, quien, teniendo en cuenta ya los hallazgos de la tomografía, considera como diagnóstico probable una amiloidosis nodular, en la que por predominio de la amiloidosis AL
determina o considera que es muy importante que se realicen estudios para discriminar otros diagnósticos diferenciales. Dentro de estos estudios, la fibrobroncoscopia y la biopsia transbronquial. Pero esto, además de ayudarnos a discriminar el diagnóstico, también es muy importante para determinar el tratamiento. Pues dentro de las hipótesis planteadas, si en el pulmón era positivo para rojo Congo, podía tratarse de una amiloidosis AA o AL, pero predomina la hipótesis o la probabilidad pretest de que fuera por amiloide AL. Y si en el pulmón fuera negativo, pues se tenía que discriminar de acuerdo a los hallazgos de las células cuáles eran los otros diagnósticos potencialmente diferenciales. Si era una amiloidosis AL, lo que se tiene que establecer, de acuerdo a lo que dicen las guías de hematología, es establecer el pronóstico y el tratamiento de acuerdo al compromiso sistémico y la edad de la paciente. En este caso, el pronóstico se establece fundamentalmente por el compromiso cardíaco y el tratamiento se va a discriminar de acuerdo a la estratificación. Si es una paciente en riesgo bajo, es la que es elegible para trasplante, pero aquí es un paciente que sea menor de 70 años, por lo cual la paciente ya no cumple este criterio, y se trataría de una paciente con un riesgo intermedio, en la que al no ser elegible para trasplante, pues se beneficiaría de algún tratamiento con quimioterapia, que es discriminado únicamente pues por el servicio de hematología. Sin embargo, con el compromiso glandular y con el compromiso pulmonar, probablemente se beneficiaba quirúrgicamente de la resección de la parótida, de continuar con el tratamiento con glucocorticoide, pero incluso en dosis más altas, o de iniciar quimioterapia bajo la dirección de hematología con ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Sin embargo, dentro de lo que se describe en las guías, si el paciente ya tiene fibrosis pulmonar, se considera una contraindicación para este tratamiento, pudiéndose considerar como segunda opción terapéutica tratamiento con melfalán y dexametasona, o bajo la dirección nuevamente y ratificando que es del servicio de hematología, se podría continuar con ciclofosfamida asociado a dexametasona. En el caso de que se considerara que es una amiloidosis AA, pues el tratamiento va a ser dirigido a la causa de base. Ya la paciente está con glucocorticoides, se podía incluso incrementar su dosis, pero se le podría adicionar antimaláricos o adicionar tratamiento inmunomodulador, que en este caso, teniendo en cuenta las series de casos, pues se podría ser una opción potencialmente con rituximab. Sin embargo, la paciente fallece antes de que se puedan tomar las biopsias y los estudios por parte del servicio de neumología, por lo cual, pues como servicio, analizando el cuadro clínico y las imágenes, se considera que el cuadro clínico fue una amiloidosis AL sistémica secundaria a síndrome de Sjögren, en el que como conclusión del caso, consideramos que la amiloidosis es un desafío que requiere la participación de muchas especialidades clínicas y de laboratorio, en el que es muy importante que se pueda llegar a la tipificación de la proteína amiloide, porque esto impacta tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Los infiltrados pulmonares en el síndrome de Sjögren son un reto diagnóstico que requiere del enfoque multidisciplinario, y en el caso de las patologías como la artritis reumatoide, la espondiloartritis, la enfermedad inflamatoria intestinal, predomina el infiltrado de la proteína amiloide AA, pero el síndrome de Sjögren es casi como una excepción a la regla, porque acá se puede encontrar proteína amiloide AA y AL, pero predomina incluso el infiltrado amiloide AL. Muchas gracias. Doctora Laura, muchas gracias por la excelente presentación. Pues es la evidencia de nuestros pacientes tan complejos, tanto que ustedes los reumatólogos de adultos como nosotros en el escenario pediátrico. Estamos abiertos a los comentarios, Alejandro y los invitados. Camilo, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Agradezco tu actividad académica. Primero que todo, pues quería agradecerle a Laura por en esta charla podernos dar un camino de cómo nos cogimos de algunas herramientas
para poder llegar a un posible diagnóstico, en este caso, y con las dificultades que tuvimos en el camino, en la hospitalización y en las valoraciones de la paciente. Entonces, pues te agradezco desde el punto de vista del servicio, Laura, por lo que acabas de hacer. Agradezco a los doctores del servicio también y al acompañamiento que hemos tenido por parte del doctor Carrillo, por parte del doctor Polo y por parte de la doctora Ana María Madero desde el punto de vista del acompañamiento. Yo, desafortunadamente, el desenlace no es el que hubiéramos querido con la paciente. No pudimos hacer un estudio completo de poder llegar a un diagnóstico, especialmente de lo que corresponde al pulmón, pero creo, pues, considero que los tips que diste, Laura, de poder cogernos de algunas herramientas desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista clínico, pueden ser útiles, porque pues creo que por lo que veo y pues esperar en los comentarios, hacer la tipificación va a ser muy difícil y no siempre podemos hacer los estudios que deseamos en la práctica clínica. Entonces, pues, estoy de acuerdo, faltaron muchas cosas, no la tipificación, no el pulmón, pero pues en esta charla y en esta revisión que haces, que fue agua, pues de pronto hay unas herramientas que nos pueden ayudar en la práctica clínica y nos pueden abrir el conocimiento a sospechar a veces esta actividad. Yo creo, de forma adicional a tus conclusiones, que esto requiere un manejo multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario. Nos vimos enfocados también al cierre de puertas. Yo creo que es más por el desconocimiento y la ignorancia que tenemos de la enfermedad y nos tocó buscar ayuda por otros lados por el desconocimiento, y creo que esto requiere un manejo multidisciplinario. Considero que es importante siempre evaluar, como tú dijiste, los diagnósticos diferenciales del crecimiento parotídeo o el diagnóstico diferencial, como nos dicen las guías, del síndrome seco, y de pronto recalcar la importancia de la biopsia. Creo que en este caso lo digo es recalcar la diagnóstica de la biopsia, porque a veces nos quedamos solo con el RO y la. No siempre es importante, pero creo que sí es adecuado. Entonces, antes de abrir de pronto debate o preguntas o algo así, me gustaría de pronto saber si la doctora Ana María Madero quisiera darnos un comentario sobre el caso clínico, de pronto sobre su experiencia o sobre sus limitantes, de pronto de las tipificaciones, ella conoce. No sé si la doctora Madero nos pudiera colaborar antes de abrir este debate a los colegas. Buenas noches. Bueno, estoy primero pues agradecer la invitación a participar en esta reunión de reumatología que pues nos permite enriquecernos a todos. A Laura pues felicitarla porque el caso quedó con un abordaje muy integral y sobre todo clínico, que es importante en una entidad tan compleja como es la amiloidosis. Efectivamente, es una entidad donde necesitamos un abordaje multidisciplinario. Con respecto al caso, si bien pues hubo falencias o de pronto algunas cosas que pudieron haber, hemos podido ampliar en cuanto al estudio, es un caso complicado, el desenlace desafortunadamente pues fue fatal. Y haciendo pues en retrospectiva el análisis, muy probablemente sí se correspondía a una amiloidosis AL con un compromiso pulmonar, el cual marca un pronóstico adverso. La forma como se debuta la enfermedad es bastante particular. Primero que fue un curso clínico larvado. El debut de las masas de la parotidomegalia que tuvo la paciente es particular, y sobre todo que la mayoría de los pacientes con amiloidosis AL pues los vemos debutando con el compromiso cardíaco renal, y en esta paciente pues aparentemente fue pulmonar. Ya partiendo como al abordaje de un paciente que tiene amiloidosis, entonces lo principal al momento de identificar diferentes compromisos orgánicos compatibles con amiloidosis o compromiso infiltrativo, establecido por imágenes y luego en el cual se hace una biopsia y identificamos la proteína amiloide. El paso a seguir efectivamente es la identificación del tipo de amiloide. El gold estándar o la caracterización se realiza por medio de estudios de proteómica con espectrometría de masas, que no contamos en Colombia, pero dentro de los criterios diagnósticos para amiloidosis AL es fundamental ayudarnos de la inmunistoquímica para la identificación de la clona amiloidogenética, es decir, la clona de células plasmáticas que está dando origen a la proteína amiloide. Entonces,
Efectivamente, en los exámenes, en los estudios que se realizaron, la biopsia de médula que nos comentaba Laura y en la biopsia de parótida, encontrábamos la identificación de células plasmáticas, el fenotipo que pues no, creo que no estaba completo, creo que el doctor está el patólogo también en la discusión, no era claramente un fenotipo aberrante neoplásico, pero se identificó un componente monoclonal muy claro, ¿sí? Tanto en la electroforesis como en la inmunofijación y en la relación de cadenas. Entonces, pues tenemos ese criterio, tenemos la posible clona de células plasmáticas neoplásicas, tenemos la identificación de la proteína y tenemos un compromiso orgánico también probable. Entonces, otra de las, digamos, de los pasos o de los puntos claves es identificar el grado de compromiso orgánico que tenga el paciente, porque como también muy bien lo mencionó Laura al final, es el que va a marcar el pronóstico y el tratamiento que va a requerir el paciente. Entonces, hubiésemos podido completar el caso de confirmación diagnóstica, evidentemente con la biopsia de las lesiones pulmonares. El diagnóstico diferencial de un síndrome linfoproliferativo, un linfoma no-Hodgkin, también era probable. Ayudas diagnósticas que se pudieron haber complementado con un PET scan para identificar hipermetabolismo de alguna de estas lesiones y poder orientar la biopsia con el PET hubiese sido también muy bueno. Pero digamos que por la clínica menos probable que hubiese correspondido a un linfoma no-Hodgkin por el tiempo de evolución, digamos, no fue un comportamiento fueron de meses, no fue una evolución tan rápida y probablemente correspondía a una amiloidosis AL sistémica. De entrada, la paciente tenía factores pronósticos adversos. El principal era la edad, paciente más de 65 años, y el compromiso pues, pulmonar. Entonces, digamos que esa sería como el comentario. Importante tener en cuenta de que pues, son pacientes donde hay que tener una aproximación completamente multidisciplinaria. Son pacientes en donde muchas veces el diagnóstico es difícil y son pacientes en donde realmente el tratamiento se debe instaurar muy rápido porque, como les mencionaba ya de entrada, la paciente por la edad y por el compromiso orgánico tenía unas probabilidades de supervivencia un poco más bajas. Entonces, importante empezar el tratamiento específico de forma muy temprana. Gracias, doctora. Doctora Madero, una pregunta aprovechándola. Nosotros estuvimos indagando con la compañía del doctor Polo en Bogotá, en otras ciudades, para la inmunotipificación no hay nada en Colombia, no hay ninguna herramienta, perdón. De lo que les comentaba, el diagnóstico como tal de la identificación de la proteína es mediante la espectrometría de masas. Sí, lo que hacemos es lo que yo les comentaba dentro de los criterios del Grupo Internacional de Mieloma Múltiple. Entonces, son varios criterios que fue lo que les mencioné al principio: el componente monoclonal, la identificación del amiloide, la identificación de las células plasmáticas neoplásicas. Entonces, eso es con inmunistoquímica y estos marcadores sí los tenemos y los podemos utilizar, y ya identificando que hay una clona amiloidogenética, pues se puede instaurar el tratamiento. En cuanto al tratamiento, teniendo su concepto, doctora, ¿cuál ha sido lo más adecuado en esta paciente? Entonces, ella va en el grupo de pacientes no elegibles a trasplante, ¿sí? Por la edad. Entonces, a trasplante autólogo de médula ósea. Entonces, el tratamiento se basa fundamentalmente en un alquilante que es la ciclofosfamida y el bortezomib, pues, como base importante de las neoplasias de células plasmáticas. Sin embargo, sí, importante lo que mencionaba ella: si la paciente ya tiene un grado de progresión del daño pulmonar muy, muy importante, con fibrosis, el bortezomib ahí estaría con una contraindicación relativa y probablemente se iría más que la paciente ya era mayor y bastante comprometida, probablemente a una terapia con ciclofosfamida dexa o melfalán, también melfalán dexametasona. Doctora, muchas gracias. Hay algunas preguntas, pero quisiera de pronto, antes de abordarlas, aprovechar la presencia del doctor Fernando Polo de Patología para su comentario. Y de una vez aprovecho, doctor Polo y doctora
Laura, que el doctor Aguirre nos pregunta un poco acerca del rendimiento, de la sensibilidad del rojo Congo. Entonces aprovecho que está el doctor Polo y la doctora Laura para hacer respuesta y conocer el comentario del doctor Polo. Pues en la sensibilidad que se ha referido en la biopsia de glándula salival, hay unos casos donde dicen que es superior al 80%, incluso se han reportado casos que es del 90%. En glándula salival creo que es la pregunta, ¿sí? Porque en la médula ósea y en la grasa periumbilical, en la presentación, pues lo mostramos que era superior al 80%. Discúlpeme, doctor Polo, antes quisiera, el doctor Bedoya le pregunta, hace una pregunta dirigida a la doctora Madero en cómo debería ser el seguimiento de una paciente que tiene MGUS en el contexto del síndrome de Sjögren, doctora Madero. Bueno, esa pregunta es súper buena. Entonces, y es un motivo por el cual pues vemos muchos pacientes remitidos por reumatología, en donde identificamos la presencia de una gamopatía monoclonal de significado incierto. Entonces, el abordaje es, existen unas evaluaciones de riesgo con el cual vamos a calcular el riesgo de progresión a mieloma múltiple o a otro tipo de neoplasia de células plasmáticas, pero principalmente a mieloma múltiple. Y básicamente, bueno, son varios, el de la Clínica Mayo, el del Grupo Español, pero básicamente los factores que nosotros evaluamos son el tipo de componente monoclonal, si es IgG o no. Evaluamos la concentración del componente monoclonal, o sea, del componente monoclonal en la lectoforesis, la cantidad de proteína, M. Evaluamos o sea, obviamente es un paciente que al momento del diagnóstico hay que hacer biopsia de médula ósea, evaluamos las células, el porcentaje de células neoplásicas que están comprometiendo la médula y de acuerdo a esos parámetros que son los más importantes de esas puntuaciones de riesgo, entonces establecemos un riesgo al año. Entonces, si el paciente se clasifica como de bajo riesgo, es un paciente que podemos ver cada año, ¿sí? Pero si el paciente se clasifica de riesgo alto, es un paciente que debemos estar viendo cada 4 o cada 6 meses, haciéndole seguimiento. Pero básicamente es con esos puntos, el porcentaje de células plasmáticas que hay en la médula, la concentración del componente monoclonal y el tipo de proteína M. Gracias, doctora. Ahora sí, doctor Polo. Hola, buenas noches. Ahorita felicitaciones, qué buena presentación. Vimos un montón. Pues como dijo Laura, digamos que la sensibilidad en la grasa periumbilical es casi del 80% y en los diferentes órganos va cambiando. ¿Qué es clave ahí? Hay que tener experiencia en estas lecturas y hay que tener una sospecha clínica. En estos casos donde el paciente no tiene sospecha, ¿qué le pasa a los patólogos? Se puede confundir con fibrosis y sale como fibrosis. Entonces, hay que estar entrenado, mirar cómo es el amiloide, cómo se ven los tejidos, cómo es el reemplazo, cómo es ese origen perivascular que empieza a ser y va reemplazando el tejido. En el pulmón, por ejemplo, ayuda mucho ese reemplazo acompañado de células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Pero entonces, el patólogo tiene que estar entrenado. Hay coloraciones que le ayudan. Para empezar, que sería el tricromo, que nos define si es fibrosis, pinta de azul, y el rojo Congo, que es rojo Congo, que tiene que ser utilizado con luz polarizada. Eso es clave, no solo es que pinte rojo, porque la mayoría de tinciones que se hacen con ese rojo Congo pinta como un color entre rojo y naranja, pero tiene que ser verificado con luz polarizada y que tenga una tinción verde manzana. La tinción verde manzana tiene que ser totalmente verde manzana. Cuando uno polariza, pueden haber falsos positivos con el colágeno, porque también brilla con la luz polarizada. Entonces ahí hay que agudizar el ojo para tener esa certeza diagnóstica. Después de que uno ve el amiloide, pues hay que empezar a hacer los otros estudios para descartar gamopatías monoclonales, para descartar mieloma o otras neoplasias, que en esta paciente pues era cuando vimos las masas en la parótida, pensamos primero que tuvieron una neoplasia. Creo que fue una de las cosas que queríamos descartar primero. Eso en cuanto al... Continúe, doctor, perdón. No, Alejo. No, una pregunta.
ustedes como patólogos a todas esas glándulas les o hay algo que les sospeche o es su protocolo, la parte del rojo Congo, es una pregunta. Y en cuanto a la pregunta del doctor Aguirre, que ya lo respondió la doctora Laura, el rendimiento del rojo Congo también para usted, doctor Polo. No, el rendimiento, digamos, como dijimos, depende del órgano y en la grasa periumbilical creo que es el mejor, casi el 80%, pero es que eso depende, digamos, del patólogo del entrenamiento. Yo le decía, este diagnóstico lo hicimos en una biopsia de glándula salivar menor, que cuando yo la tuve, dije, ve, esto no es fibrosis, es material diferente, y le hice el rojo Congo, y después fue que me confundí. Esta paciente ya tenía una biopsia previa, yo le decía a Laura, Laura me dijo, doctor, tiene una biopsia previa. Le dije, seguramente salió como fibrosis. Y efectivamente así pasó. Entonces, porque no es protocolo que uno le haga pues rojo Congo a todo. Tiene que tener uno, ver y sospechar que el material está ahí. De pronto, en glándula salival menor, en las que nos envían, uno sí podría hacer tricromo para ver fibrosis. Y eso le ayudaría a uno muchísimo a hacer ese diagnóstico diferencial. Ya regreso con usted, doctor Polo. Doctora Laura, hay dos preguntas. La doctora Vázquez nos pregunta su referencia en relación al componente articular de la paciente. El doctor Muñoz nos pregunta la causa de muerte de la paciente y acoto que el doctor Jimmy Mejía nos dice que deberíamos llamarlo más que el linfoma mal, debemos determinar el término BALT, que él nos anota entre paréntesis que es el tejido linfóide asociado a bronquios. Muchas gracias, doctor Mejía, por la aclaración. No sé, Laura, para tus respuestas, por favor. Bueno, en cuanto al compromiso articular, no, la paciente no tenía compromiso articular. La segunda pregunta que me hizo fue, ¿cuál, profe? La mortalidad de la paciente, ¿a qué atribuyes la mortalidad de la paciente? ¿O cuál fue Pues la paciente estaba con requerimiento de oxígeno suplementario, ya seguía pues con pérdida de peso, pero acá el punto importante fue que tuvo un problema en la conexión del oxígeno también y parece que fue algo más relacionado con hipoxia. Perfecto, Laura. No sé ahora sí si hay comentarios adicionales que no estén en el chat del resto de colegas de reumatología para la doctora Laura, para la doctora Madero, para el doctor Polo. Yo le dejo Hola, otro buenas comentario en noches. cuanto a la inmunistoquímica, pues hay que intentar traer esos anticuerpos para poder diferenciarlo por inmunistoquímica, que digamos es fácil. Lo que pasa es que como no es una enfermedad tan frecuente, nadie los trae porque es costoso. Entonces uno trae un anticuerpo que puede costar $2.000 para hacer uno en el año y pierde el reactivo porque tiene un vencimiento más o menos de un año. Entonces por eso a veces no se traen esos reactivos. Y nosotros tenemos una inmunistoquímica básica para amiloide, pero no nos define el tipo de amiloide. Simplemente dice, hay proteína P, que es la más frecuente, y uno que es proteína A, pero no me define, no me los clasifica. Gracias. Buenas noches, ¿alguien iba a hacer algún comentario? Sí, qué pena, Camilo. Buenas noches. Laura, La no, doctora. más que querer saber si la paciente tenía compromiso articular o no, era si nos hacía referencia a cómo es el compromiso articular en amiloidosis, porque semiológicamente es muy bonito y es muy enriquecedor, y creo que no se mencionó ni en las figuras que pusiste el compromiso articular como un órgano en el cual se deposita el amiloide. Entonces quería que hicieras como un comentario sobre eso, no saber si la paciente tenía compromiso articular o no. Ok, doctora, discúlpeme por la respuesta. Pues realmente el compromiso es muy diverso porque también va a depender del infiltrado que esté comprometiendo a la paciente. En algunas series documentan que puede haber un compromiso que es bilateral, que puede ser simétrico, y en algunos dice que puede también tener un compromiso que es asimétrico, crónico, y pues obviamente predominando un dolor que es inflamatorio. En la descripción puntualmente, por ejemplo, en las manos, el compromiso puede ser más en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas proximales, pero el compromiso varía mucho de acuerdo también al infiltrado amiloide. Solo para recordar, da una cosa muy bonita semiológicamente que se llama
hombros en jugador de fútbol americano. Porque los hombros se infiltran por la amiloide y quedan así gruesos y prominentes, entonces ya como hombros en jugador de fútbol americano. Ok, doctora. Muchas gracias, doctora. Sí, muy bonito dato, doctora. No tenía ese dato, sí, no tenía el dato presente. Yo quería hacer un comentario adicional de la importancia que tiene precisamente el estar coordinados en casos así, reumatología y hematología. Por ejemplo, pues son pacientes que muchas veces, y como fue con la paciente, requieren esteroides. Entonces, siempre tener en cuenta la interferencia que pudiesen tener con respecto a estudios diagnósticos imagenológicos e histopatológicos. Entonces, paciente que está con esteroides, nosotros lo vemos, vamos a clasificar el MGUS. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, la evaluación del compromiso óseo puede ser mediante un PET scan y puede tener interferencia de la presencia de las lesiones por el uso de esteroides. La captación metabólica. Lo mismo con las patologías. Entonces, en el caso hipotético que la paciente existiese una alta sospecha de que fuera un linfoma no Hodgkin, igual, el paciente recibe esteroides, pero también pudiésemos tener, digamos que disminución del componente nodal entonces siempre es muy importante que ante la sospecha haya esa interacción, esa comunicación entre los servicios para nosotros decir, bueno, esperemos más bien, tomémosle la biopsia antes de empezar el esteroide, tomémosle las imágenes y hacer, digamos, el estudio. Eso es muy cierto, doctora. Sí, la idea siempre es el manejo multidisciplinario, trabajar en equipo. Alejandro, bueno, no veo más preguntas allí en el chat. Yo creo que es el momento en que si alguien quiere hacer algún comentario adicional de este interesante caso, pues ese es el momento. Ya estamos en nuestra última reunión interinstitucional del año. Fue muy enriquecedora como todas las que se han presentado. Doctora Madera, doctor Polo, Alejandro y Laura, muchas gracias por haber compartido este caso con nosotros esta noche y realmente pues esto lo que genera son lazos de interdisciplinariedad entre distintas especialidades médicas. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches y pues nos vemos en el 2022 con nuestras nuevas reuniones interinstitucionales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, buena noche. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Buenas noches, feliz Navidad y feliz año. Sí, Gracias. Doctora Gloria. felicitaciones por el caso, Laurita, muy bueno. Gracias, doctora. Súper, Laurita, muchas gracias.